y los otros hay que terminarlos a mano. Ya, profesor. Sí, o sea, lo que queda es el trabajo a mano. Miren, no he hecho proyectos de esta naturaleza en esta sección. Nunca lo he hecho. ¿Por qué razón les voy a decir? Porque los objetos son sencillos. Entonces es diferente el proyecto que tú tienes, Roger, a de repente un grifo que entregué a alguien, entonces que es un objeto real. ¿Por qué lo he hecho? Porque dentro de mi perspectiva, lo que necesitaba yo, lo que necesito yo es que cimenten un poquito más los temas que han visto en dibujo, que está relacionado con proyecciones o con bosquejos, con las medidas, ¿de acuerdo? Que eso tampoco lo he hecho antes. Entonces, por eso es que ustedes tienen la carga de dibujo neto, dibujo a mano con instrumento, ¿no? Y la carga ya del dibujo en Inventor ya se hace más sencilla, pues es facilísima, ¿no? Porque no tenemos objetos complejos. Toda la carga compleja viene en los objetos que tienen mucha curva. Y es donde ustedes están aplicando teóricamente lo que traen del prerequisito, los prerequisitos, que no lo están trabajando muy bien, ¿ya? Deberían recordar que cuando nosotros hemos visto para dimensionar, hay dos tipos de dimensiones, las dimensiones de las partes del objeto y también las dimensiones de posición. Eso es importante, ¿ya? Las de posición. O sea, yo tengo la distancia entre dos centros, esa es una distancia de posición, pero no puedo tener los dos círculos y su distancia entre dos centros si es que éstas no se relacionan en nada con respecto a alguna parte del objeto. Porque yo esas las puedo colocar un poco más a la derecha, a la izquierda, se había explicado. Entonces, tiene que haber siempre referencias, ¿no? Las líneas de referencia, los centros de referencia, eso es importante. Porque inclusive, fíjense, así se orienta, si nosotros tomamos este objeto y lo mandamos a un software que va a trabajar con una máquina de control numérico, o sea, una máquina automática, o sea, la máquina automática requiere referencias. Si nosotros hemos hecho bien las referencias, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? O sea, eso va a funcionar. Bueno, no tenemos máquina de control numérico, si no lo mandaríamos a hacer en la facultad, pero por lo menos tenemos la parte de impresión 3D que vamos a simular. Después que hagamos Inventor, simularemos de qué manera lo vamos a fabricar, ¿ya? Eso así les vengo diciendo del inicio del ciclo, pero estoy pensando todavía cómo accedo a las máquinas estas que están ahí muriéndose por falta de uso, pero están burocráticamente en un lugar donde siempre tiene que haber un encargado cuando ese tipo de equipos ya lo tiene cualquiera, ¿no? Eso no cuesta ni más que más que una impresora, digamos, que usan ustedes de colores. Pero bueno, eso es. Ahora, hay que terminar el día de hoy porque tenemos una práctica que es la práctica de ajustes y tolerancias, ¿cierto? Entonces, eso hemos estado trabajando la semana pasada. Mi problema ahorita es el siguiente, a ver un ratito, ¿ya? Voy a ver cómo conecto bien cómo voy a tratar de conectar bien una tablet que no es una tablet, es una tableta en realidad, ¿no? Que siempre he usado, la uso con ustedes, vamos a ver. Un ratito, ¿ya? Vamos a ver si está el sketchbook. Ah, sí está. Ok. Un ratito. Ya, ok. Ahora, ¿cómo puedo grabar esto? Debe haber una opción, ¿no? ¿Sabe alguien? No, yo no me acuerdo. Pero me gusta más el Meet. Alguien quiere unirse. ¿Quién es este? Ah, Albujar. Ya. Albujar viene por otro. Ya, vamos a ver. Esto es. Sí, un poquito. Vamos a desempolvar esa tableta. Mi lápiz, acá está. Un ratito ya.
Ah, funciona muy bien. Ya. Lo único que me falta es... lo único que me falta es... A ver, me van a decir toda la pantalla. Sí, toda la pantalla. Ok, voy a compartir toda la pantalla. Estoy compartiendo toda la pantalla. A ver, un ratito. Uf. Ya. Se está viendo el fondo del sketchbook. Es un... ¿Sí? ¿Se ve, por favor? ¿Me dicen? ¿Sí se ve? A ver. Estoy escribiendo acá algo. ¿Se ve? No, profesor, no se ve que está compartiendo. No sé el que esté compartiendo. Ya, ok. Entonces, ya, a ver. Ya, ahora dígame si se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve, profesor. Perfecto. Ok. Ya, debo yo llegar acá. Voy a compartir esta pantalla. Voy a compartir también la pantalla. Les voy a decir cuál. Ahorita estoy compartiendo. ¿Qué es esto? Ah, ya, este era del vínculo. Necesito compartir de la facultad. ¿Dónde está? Había entrado a Univirtual y no sé por qué. Un ratito. No, voy a tener que entrar de nuevo. Qué raro, pensé que estaba ahí. Ya, estamos acá. ¿Qué más se pone acá? Ah, ya, se pone apps. Y de apps se pone... Oh, ya, nuestras aplicaciones... Mejor no digo, por acá. Y por acá entramos. Ya está. No. Ahora se ve, por favor, vamos a ver, ya está. Se ve el site, el lugar de nuestro curso, ¿no? Dígame, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Miren. Ya, ahora lo único que me falta es ver si puedo grabar esto. Lo único que me falta es ver si puedo grabar esto. Debe haber una opción acá en el Meet que no sé cuál es. A ver. Hay mucha gente aquí. ¿Qué? Ah, ya, acá, ya listo. Ok. Está haciendo bucle. Un ratito. A ver, opciones. Ya, aquí no hay forma. En todo caso, voy a grabarlo yo. Voy a grabarlo con mi aplicación. Ojalá que esté acá. ¿Cómo se llama? FreeCam. Debo tenerla por acá. FreeCam 8. Esta es una aplicación gratuita, jóvenes. Totalmente. Ahí te graba todo. Así que la voy a poner para acá para grabar la clase, ¿ya? Ahora, me temo que si uso 1 giga o 2 gigas, lo podré bajar solo hasta, no sé, pues será, creo que 150 megas, ¿ya? La clase. Ya, entonces, ya, vamos a comenzar. Voy a comenzar a grabar la clase. Me voy a bandear entre lo que hagamos acá y lo que presentemos de nuestra aula. Entonces, en nuestra aula, comienzo con nuestra aula, jóvenes. En el aula nosotros tenemos la parte que corresponde a ajustes y tolerancias, ¿no? Voy a sacar las tablas, están las tablas acá. Ustedes ven acá que tienen la primera tabla y me voy a detener un ratito en ella. La razón por las cuales nosotros le tenemos que asignar tolerancias a los objetos que se fabrican
es porque ninguna máquina, por más precisa que sea, le va a asignar, digamos, o va a fabricarla de acuerdo a la dimensión nominal que nosotros señalemos, ¿no? Eso está claro. O sea, por lo tanto, hay que tolerar errores. Obviamente los errores se toleran, como ven ustedes acá, en función de las nominales, o sea, de las cotas nominales. Hablábamos muy vulgarmente del ejemplo del palo de escoba, ¿se acuerdan? Y lo comparábamos con un eje de una caja de cambios, ya, igual. Si yo digo, bueno, mi dimensión es 25, o sea, significa que está en el rango de 18 a 30. Y yo debo elegir cuál es la tolerancia que le corresponde, o sea, el error que voy a permitir. Y ustedes ven acá que las tolerancias en primer lugar están en micras, que es la milésima de milímetro. Y ellas están en función de calidad dimensional, por eso dice acá grado de calidad ISO. Ese grado de calidad ISO, por favor, es grado de calidad ISO, pero dimensional, o sea, para dimensiones. De esto hemos hablado. ¿Alguien se acuerda la calidad de las dimensiones de un rodaje? ¿Se acuerdan? Lo hice en clase, lo expliqué en clase. ¿Alguien se acuerda? Entonces, si yo decíamos, para que recuerden, por favor, porque esto es importante. Si yo entro acá y coloco rodaje, voy a colocar un rodaje aquí. Este KF debí poner acá. Ya están estos rodajes, mejor este, ya está. Este se ve más grande. Ahí está, este rodaje, ¿no? Vamos a llevarlo acá al rodajito, al dibujito, lo llevamos acá, lo pegamos acá y decíamos lo siguiente, ¿a qué se refiere en realidad la calidad? Se refiere a lo siguiente, miren, yo estoy con el lápiz, vamos a ver si es el lápiz correcto. Esta aplicación que estoy usando también es gratuita, si alguien me la pide se la entrego porque es un producto de Autodesk, así como el Inventor que ustedes tienen gratuito, esta también es gratuita, solo que últimamente no está dentro de la relación de software, ¿no? Entonces, yo me refería a, voy a hacer un poquito más grande ya, me refería a las dimensiones, jóvenes, ¿no? O sea, esta dimensión, por ejemplo, esta, normalmente la reconocen como B. Esta dimensión que es el diámetro interior, este es un diámetro importante, es el diámetro interior de minúscula, y el diámetro exterior que sería este. Si uno ve si uno ve elección de engranajes, aquí de engranajes, perdón, de rodajes, aquí está. Entonces tenemos B, diámetro interior y diámetro exterior. Dependiendo del tipo de rodaje, por ejemplo, es un rodaje de villas nada más, o sea, de bolitas, ¿no? Hay, les dije, cónicos, hay tipo aguja, hay de doble hilera, ¿no? De doble hilera cónicos, de doble hilera bolitas, de simple hilera, de doble hilera agujas, etcétera. ¿Para qué es eso? Porque recuerden que en esta zona, si es que me atienden, en esta zona, acá viene un eje. Aquí está el eje. Este eje es el eje que va a estar girando. Y este eje gira junto con esta pista. Esta es la pista interna. Ella va girando libremente. ¿Por qué? Por eso están las bolitas. En cambio, esta zona, este diámetro, está fijo en la máquina. O sea, fíjense, este diámetro D mayúscula está fijo en la máquina. Y este diámetro D minúscula más bien gira junto con el eje. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya movimiento. O sea, necesitamos que haya movimiento acá y necesitamos que esté fijo esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el colocar este eje que tiene un diámetro nominal igual al diámetro nominal del agujero pequeño, que es D, sin embargo, vamos a ponerle acá la tolerancia de D, que es del eje, y la tolerancia de D1, que es del rodaje, le acabo de poner D1 acá, es diferente, pero la cota nominal es la misma. ¿Y por qué la tolerancia es diferente? Porque tengo que garantizar que entre ellos, ¿qué creen? ¿Debe haber apriete o debe haber holgura?
Entre este eje y el... Holgura, profesor. Holgura. Nada. Holgura, ¿cómo va a haber? No puede haber holgura. Este eje tiene que estar bien apretado dentro del diámetro para que él gire con esta pista, ¿me entienden? ¿Se entendió o no? O sea, esta pista, aquí está con amarillo, esta tiene que girar con el eje. Pero para que ellos giren, tienen que estar fuertemente apretados. ¿Se entendió o no? Sí, donde va a haber holgura va a ser en el rodaje del diámetro externo, el de acá. Este que no es señalado. ¿Con quién? Con las villas, ¿me entienden? Este es otro diámetro, que es el que no se utiliza. ¿Se entendió ahora, jóvenes? ¿Sí? Ah, sí. Ya lo vi. Claro, si no, imagínate, si hay holgura, el eje va a girar solo, ya ni va a girar, ¿no? Gira solo y no gira nada. Entonces acá recuerden que estos elementos rodajes son los elementos más sencillos de una máquina y sin embargo son los más críticos. Algunas veces por no cambiar rodajes puedes deteriorar la máquina. O sea, por no invertir $10 puedes perder miles de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambiaste a tiempo, pues el rodaje se gasta. El rozamiento que hay entre digamos, esta pista interna con respecto a las bolitas se da en función a miles de horas, ¿no? Entonces, cuando ya llega su tiempo de vida útil culminado, hay que cambiarlo. Y a veces no se cambia. Y si no lo cambias, ya caballero, ¿no? Chao máquina. Muy bien, entonces la pregunta era esta. Viendo lo que hemos hecho la vez pasada, miren, justo en este caso, voy a hacer la línea de la cota nominal. Disculpen que la línea no me salió correcta, ya voy a hacer uso de esta opción. Ya esta me sale correcta, ahí está. Ya solo que esta me está saliendo demasiado grande. Mejor la hago así nomás. Ya, esta es la línea de la cota nominal. Yo les dije que esta es la forma como vamos a trabajar. Esta flecha señala la cota nominal. D es igual a D1. ¿De acuerdo? Supongamos que D y D1 sean 25 milímetros. Un rodaje de 25 milímetros. Ya, entonces es igual a 25 milímetros. Ahí está, 25 milímetros. El diámetro, tanto del eje como el que hace de agujero, que es de la pista interna, van a tener errores que hay que permitir. De tal manera que esos errores no impidan que lo que yo quiero que suceda entre ellos se cumpla. ¿Y qué es lo que quiero que suceda entre ellos? Que haya apriete. Cuando hablamos de ajustes, tenemos en realidad 3 tipos de ajustes, pero voy a señalar en este momento solo 2. La holgura, ¿no? Y el apriete. La holgura y el apriete. Lo que necesitamos entre este eje D, diámetro D, y el diámetro interno de 1 es apriete o holgura. Ahora saben qué es apriete. Tiene que haber apriete. ¿Y cómo yo garantizo eso si es que este eje lo fabrico en otro lado? Porque estos rodajes son estándares. Y entonces les dije, miren, todos estos elementos rodajes normalmente vienen con una calidad IT7, IT8. Le voy a poner IT7. Ven acá la diferencia, IT7, calidad IT7. ¿Quién se acuerda cuando yo expliqué y dije, ¿cuál es el que tiene la peor calidad? ¿Qué proceso nos da la peor calidad? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Cuál es el IT de peor calidad? El 1. IT18. IT18. Aquí está IT18. IT18 es el de peor calidad. Fíjense, para nuestro diámetro de 18 a 30, que es 25, yo me voy hasta el final y miren, la tolerancia para la medida de 25 milímetros
Si yo uso calidad IT18 es 3 milímetros. O sea, un error de 3.3 milímetros. Aceptado. Y entonces la pregunta era, ¿de qué depende la calidad dimensional que obtengo de los objetos? ¿Quién me dice de qué elementos, de qué factores? Espero hasta que me De diga. la calidad de la máquina con la que lo produce. Ya, un poco más allá. El material también, profesor. Más lo primero, ¿ya? O sea, de la calidad de la máquina que se utiliza. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé de la fundición en arena, no? Esa no es una máquina, pero puedo yo moldear un objeto, sacar el molde y colocar el aluminio o el hierro fundido, y lo que voy a obtener son dimensiones mucho mayores que las que yo originalmente colocaba en el molde. Por eso es que el proceso de fundición en arena es el que nos da el IT18, o sea, estos valores de tolerancia. ¿Ya? O sea, ese es el peor en calidad dimensional. Pero igual, puede ser el peor, pero les dije, ese proceso de fundición en arenas es el más versátil, el más, bueno, el más versátil. ¿Por qué? Porque puedes hacer diferentes tipos de moldes, ¿no? Tú solamente moldeas y obtienes formas diferentes. Los procesos posteriores para mejorar la calidad ya son en máquinas, herramientas. Entonces, ya sabemos que depende de la precisión de las máquinas, donde tú vas a trabajar. Ok. Entonces, por eso es que acá, para estos rodajes, ellos todos los fabrican IT7, IT8. ¿Qué significa entonces? Si yo he asumido que vale 25 milímetros el diámetro del agujero, porque agujero es el diámetro del rodaje interno, ¿sí o no? El que hace agujero es el de rodaje y el que hace de eje es el eje mismo. Entonces vamos a la tabla y ahí encontramos que la tolerancia para IT7, miren, va a ser 18 a 30, ¿cuánto? ¿Cuánto dice ahí? Por favor, escucho. 21 milímetros, profe. 21 milímetros, no, 21 Micras. 21 micras. O sea, la milésima parte de un milímetro. 21 micras. Entonces yo eso voy a escribir acá. Ya encontré que para IT7 la tolerancia, la voy a poner con D, con T, la tolerancia va a ser igual a 21 micras. O sea, décimo, centésimo, milésimo, milímetro. Eso es. A partir de ahora vamos a acostumbrarnos a designar a los agujeros con letras mayúsculas y a los ejes con letras minúsculas. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Por lo tanto, para nosotros, claro, acá todavía no hemos tocado esto, pero por ejemplo, entre el eje y el diámetro interno del rodaje, para nosotros este D1 va a ser D mayúscula, cuando se trata de agujeros, ¿no? Entonces acá pondré D mayúscula igual a D, nada más. Ya, siempre va a ser así. Ahora miren, ¿ah? El error que yo voy a permitir para el agujero va a ser de 21 micras. ¿Se acuerdan cuando dijimos, esto se llama campo de tolerancia? Y acá, en este campo de tolerancia, justamente es la tolerancia. Si esta es la línea 0, aquí va a estar el valor de 21 micras. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende ese gráfico, jóvenes? Sí, profesor. ¿Qué quiere decir lo que acabo de escribir? O lo que acabo de dibujar. Lo que acabo de dibujar significa lo siguiente. Que yo le he asignado este campo en esta posición a ese agujero 21 micras, significa entonces que, vamos a hacerlo con rojo, que los valores extremos aceptados cuando le haga el control de calidad va a ser entre 25 milímetros y ¿cuánto?
y 25, décimo, centésimo, milésimo. ¿Se entendió eso? O sea, si yo digo, mira, el agujero este tiene 25 milímetros, como el objeto es calidad IT7, y ya sabemos que la tolerancia por tabla le hemos encontrado que es 21 micras. Si yo coloco el error sobre la línea 0, esta es la línea 0, cuando yo haga el control de calidad de este agujero, todas las medidas que estén entre 25 y 25,021 para mí van a ser válidas. O sea, ese rodaje, su pista interna por lo menos es válida. Si están fuera del rango, o sea, tiene 24.95, 96, no vale. Si está encima de 25,021, tampoco vale. ¿Se entendió eso, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, ya, eso es para el agujero. Así que, por lo tanto, esto se convierte en el D mínimo que yo puedo admitir para este agujerito, que lo he convertido en D mínimo, D mayúscula, ¿no? Y este sería el D máximo. Ok. Ahora, acá viene el asunto del ajuste, de lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando un ajuste con apriete. Por lo tanto, las medidas del eje, de este eje, siendo su cota nominal igual a 25, gráficamente, ¿dónde deberían estar para que yo garantice que va a haber apriete? ¿Cuándo hay apriete en principio, jóvenes? Relacionando diámetros de ejes y agujeros en general. ¿Y cuándo hay holgura? Entonces tienen un elemento agujero y tienen un elemento eje. Y el eje entra y pasa suavemente al agujero. ¿Eso qué es? ¿Apriete o holgura? Holgura. Holgura. Ya, a la holgura, por si acaso, lo llamamos también juego. ¿Ya? Yo mayormente lo llamo más juego. O sea, debe haber juego. Perfecto. En este caso, ¿qué debe haber? Apriete. Significa entonces que, fíjense, el diámetro final del eje, de este eje, tiene que ser mayor que el diámetro final del agujero para que yo garantice apriete. No obstante, las cotas nominales van a ser las mismas. Como el eje tiene que tener su error permitido, pregunto yo, si este eje sale con un diámetro, supongamos de 25, el eje del diámetro sale con 25, ¿voy a tener ahí apriete cuando lo combino con el agujero que tiene esos valores? ¿Sí o no? Sí. ¿Va a entrar, sí o no? La pregunta es, ¿va a entrar con apriete o con holgura? Sí. Con holgura, pues. Holgura. Con holgura. Y nosotros no queremos holgura. ¿Qué queremos? Apriete. Siguiente pregunta. Si yo saco un eje con esta dimensión, justo más o menos por la mitad, ¿qué tengo ahí? Apriete. La respuesta es depende, profe. ¿Depende de qué? Mira, esto es el rango de tolerancia para tu agujero. O sea, ¿qué quiere decir? Tú puedes hacer tu control de calidad y salen rodajes y tú mides el diámetro interno del agujero y te sale 1,25. Está dentro del rango. Ya, perfecto. Te salió 1,25. Sacas un eje y el eje te sale con esta medida. Ahí ya garantizaste apriete, porque el diámetro del eje es mayor que el del agujero. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Las dimensiones van de abajo hacia arriba. ¿Ya? Pero si tú, ya, bacán, ese eje está perfecto. Pero si tú por algún motivo sacas un agujero con esta medida que estoy señalando, esta medida del agujero va a ser mayor que la medida que ha sacado el eje. Entonces, ambos se van a unir, pero ya no con apriete, sino con juego. Entonces, esta medida no nos vale si es que solo tú quieres tener apriete. La única forma de que tengas apriete es de que el campo de tolerancia de tu eje esté encima del campo de tolerancia del agujero. ¿Me entienden? Es la única forma. O sea, esta va a ser
la medida mínima, la cota mínima del eje, y esta es su cota máxima. Si yo quiero apriete puro, la cota mínima del eje siempre debe ser mayor a la cota máxima del agujero. ¿Se entiende eso? No escucho a nadie, jóvenes. Dígame que no se entiende y repito. Sí, profesor, sí se comprende. ¿Se comprende? Perfecto. Sí. ¿Se comprende, señor Güere? ¿Está Güere? ¿Se comprende o no? Si no, dime. Repito. Sí, profesor. Sí. Ya, magnífico. Ya, entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? En la industria, efectivamente, cuando se fabrican equipos, se fabrican piezas, siempre hay esa eterna relación entre los elementos que van a estar soportados por otros. A los que están soportados los llamamos ejes. Así no sean cilíndricos, pues, ¿no? Porque yo puedo tener un objeto más o menos así. Ahí está, lo estoy dibujando. Es este elemento, ¿no? Ahí, fíjense, ahí está. No es cilíndrico, y tengo un objeto paralelepípedo que va a entrar dentro de él, ¿sí o no? ¿Cuál es la medida que hace de agujero? La medida que hace de agujero es esta. ¿Sí o no? Esta de acá. Este es de mayúscula. ¿Y cuál es el que hace de eje? Este, porque se va a entrar ahí. ¿Se entiende? Si yo quiero que este entre suavemente, con juego, entonces tendré que garantizar que los errores que trae esta medida hagan que su campo, esto se llama, que su campo de tolerancia del eje siempre esté debajo del campo de tolerancia del agujero. Ahí voy a garantizar siempre juego. Y si yo más bien quisiese que este entre apretado, como los diámetros nominales son iguales, pero igual las tolerancias son mayores acá, o sea, está el campo de tolerancia está como acá, yo voy a tener que esto meterlo, ajustándolo, o con martillo, o dilatando el elemento que hace de agujero y después metiéndolo y después dejándolo enfriar. ¿Se da cuenta? Eso es lo que se hace. Ya, para entonces garantizar apriete u holgura o juego. Espero que se haya entendido esta parte porque voy a avanzar. ¿De acuerdo? Y ya di el ejemplo. Dime. Una consulta. En la pieza que usted ha dibujado en la izquierda, El rodaje. también se debe calcular de cada lado. ¿Ah? Sí, sí. De cada lado. Claro, cuando tú mides el ancho, tú mides este ancho del eje. Y este es el ancho del agujero, ¿sí o no? Aquí D es igual a D, pero lo que varían son sus tolerancias. ¿Se entiende? A ver. Sí, profesor. Vamos a construir primero, voy a salir de acá, vamos a construir primero un nuevo archivo, voy a poner un nuevo archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Te dirán, profe, pero ¿y de qué se trata? Usted hizo una línea, yo hice una línea, la línea 0, aquí está la línea 0, puse las cotas nominales, aquí están las nominales. ¿Yo por qué le puse el campo de tolerancia al agujero acá? ¿Y por qué le puse el campo de tolerancia al eje acá? Si este es del eje y si este es del agujero y este es del eje, garantizo totalmente el apriete, ¿no? Porque la cota máxima del agujero siempre va a ser menor que la cota mínima del eje, ¿sí o no? Ahí 100% garantizado apriete. ¿Y qué pasa si el eje me sale con esta medida? Vamos a ponerle medida de 1. Y el agujero me sale con esta medida. ¿Quién me dice? ¿Qué pasa ahí?
va a ser diferente que el eje me salga con esta medida y el agujero me salga con esta medida, ¿sí o no? ¿Qué ocurre en estos dos casos, que son casos extremos? ¿Quién me dice, por favor? En el primer caso, el diámetro del eje me salió acá. Obviamente mayor que el diámetro máximo del agujero, pero el agujero me salió acá. Ambos son válidos porque están en su rango, el rango permitido. Pero en otros dos objetos, el eje salió con esta medida, que es válida, y el agujero salió con esta medida, que es válida. ¿Qué pasa con los aprietes de la combinación D y D y de la combinación D1, D1? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué me dice? ¿Va a haber una diferencia en el apriete o no? Disminuye el apriete. ¿Dónde disminuye el apriete? ¿Cuándo disminuye el apriete? ¿En la primera o en la Cuando, segunda opción? cuando las cotas están más alejadas. Por supuesto. Miren, esto es un grafiquito. Cuando las cotas están más alejadas. Yo voy a tener el apriete máximo cuando tenga el valor del eje bien arriba, lo más extremo, lo que permite su valor máximo, y cuando el agujero salga con este valor mínimo. Ahí yo tengo, esto se llama, acá, esto se llama el apriete máximo posible. A máximo, apriete máximo. ¿Y cuándo se extremo posible? Cuando tenga el eje mínimo, el valor del eje mínimo y el valor del agujero máximo. Entonces esto se convertirá en... ¿Se entendió eso? Sí, claro. O sea, si yo quiero tener dos elementos que se unan con un apriete más o menos, yo tengo que tratar de que los elementos varíen en este rango. Pero normalmente ambos van acompañados, pues. Así que yo tengo que elegir las posiciones, esto que se llaman posiciones, las posiciones adecuadas, tanto para el agujero como para el eje. Y de eso vamos a hablar en este momento, porque yo lo estoy haciendo de manera unilateral. Yo he colocado acá la posición del campo de tolerancia del agujero y acá el del eje. Solo para explicarles que los rangos varían, ¿cierto? O sea, desde acá hasta acá, válido para agujero. De acá hasta acá, o sea, desde acá hasta acá, válido para eje. Y ambos nos reportan aprietes mínimos y aprietes máximos. Pero igual siempre hay apriete. No puede haber opción para holgura ahí. Una pregunta. ¿No sería el apriete máximo cuando están más cerca? O sea, cuando es de máximo y de mínimo. No, según gráfico debe ser cuando están más alejados, pues si este es un valor. Suponte yo te digo que esto vale 50 micras, supongamos, ¿eh? Esto vale 30 micras y esto vale 20 micras. Ya, hagamos ese ejercicio. Y la cota nominal es 25 milímetros. Gráficamente, tú vas a tener el mínimo agujero va a ser igual a 25 milímetros. El máximo agujero va a ser 25 milímetros, coma, décimo, centésimo, milésimo, ¿sí o no? El mínimo eje va a ser 25, coma, décimo, centésimo, milésimo. Y el máximo eje permitido va a ser igual a 25, coma, décimo, centésimo, milésimo, ¿sí o no? Cuando tendrás un apriete extremo, cuando tengas 25,050 para el eje y 25 para el agujero. Por lo tanto, aquel apriete máximo va a ser igual a ¿cuánto? A 50 micras, ¿no? Porque la distancia, o sea, el valor de 50 es la distancia del punto hacia la línea cero. ¿A qué va a ser igual a tu apriete máximo posible? ¿Cuánto va a ser igual? 10 micras. 10 micras. 10 micras. Ya, así va a ser. Entonces,
normalmente cuando se eligen dos objetos que se van a fabricar y se van a acoplar, uno tiene que saber primero cuáles son sus valores máximos y mínimos de apriete o de holgura. En este caso, como ejemplo, estamos poniendo apriete. Y después determina qué errores le vamos a asignar a cada elemento. Pero ahora veamos. También recuerdo que hicimos esta línea. Esto es importante atender, jóvenes, porque yo solo trabajo de manera gráfica. Miren, si queremos fórmulas, digamos que el apriete máximo es igual a la cota máxima del eje menos la cota mínima de mayúscula, la cota mínima del agujero. ¿Sí o no? Ya, eso, por ejemplo, pero esta fórmula no hay que aprendérsela, pues hay que... Yo solo trabajo un gráfico, esto no les acepto, ¿ya? Ok. Veamos lo siguiente. Pero, ¿y qué pasa si yo les digo, miren, ¿cuál es la tolerancia del eje acá? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuál es la tolerancia del eje? ¿Cuánto vale la tolerancia del eje? 50 micros, No. 20. 20. 20. Tu tolerancia es esta. Esta es tu tolerancia. O sea que 50 y 30, 20 micras. ¿Cuánto es la tolerancia del agujero? 20 también. También es 20 micras. Correcto, también es 20 micras. Fíjate, entonces, la tolerancia del eje, en este caso es 20 micras. La tolerancia del agujero también es 20 micras. Entonces, y supongamos las cotas nominales, que son iguales, son 25 milímetros. Bacán. Decimos, muy bien, ¿sabes qué? Ya vamos a fabricar. Tú vas a hacer los que hacen ejes, yo los que hago agujeros. Porque sabemos que las tolerancias son 20, 20 y esto, ya, bacán. Pero fíjate, tú puedes hacer esto y vas a estar en tu derecho. No nos hemos puesto de acuerdo en algo. Yo hago los agujeros, pero a mi agujero lo hago simétrico con respecto a la línea cero. O sea, esto sigue siendo 25 para ambos milímetros, pero acá yo le doy más 10 micras y acá le doy menos 10 micras. ¿A qué es igual la tolerancia de esa medida? 20, profesor. Igual a 20. Y tú como haces los ejes, normal, haces tu campo de tolerancia, aquí llega a 50 y aquí llega a 30. ¿Qué dices tú? ¿Variaron los aprietes o no variaron los aprietes? En este caso, ¿a qué es igual el apriete máximo? En micras. Este es eje, ¿no? Aquí está el eje y aquí está el agujero. Ya, ¿cuál es el apriete máximo en este caso? En el de acá, en el segundo. 60 micras. 60 micras. Este es tu apriete máximo. Gracias. ¿Quién habló? No sé. Este es tu apriete máximo. Apriete máximo, 60 micras. Porque 50 hacia acá y 10 en absoluto acá. Son 60. ¿Y cuál es tu apriete mínimo ahora? 20 micras. 20 micras. O sea que los aprietes han variado. No obstante, hemos partido de las mismas tolerancias. Hay algo que no funciona entonces. Que yo tengo infinidad de posiciones de tolerancia para trabajar y obtener aprietes u holguras. Así que yo me tengo que poner de acuerdo contigo para que mantengamos de repente esta posición o esta posición y no haya ningún inconveniente. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, ahora les presento a lo siguiente. Una cosa es que yo tenga la línea cero y otra cosa es que yo defina, estos se llaman
campos de tolerancia. Para que no tengamos infinidad de opciones, ISO lo que ha hecho es ha definido campos de tolerancia estándares, ¿ya? Primero para los ejes. Recuerden, todo lo que es eje en ajustes y tolerancias es con minúscula. Acuérdense de eso, ¿eh? Entonces ISO ha dicho, mira, vamos a crear el campo de tolerancia A minúscula, que está bien alejado, pero por debajo de la línea cero. Ese es A minúscula. Vamos a crear el campo de tolerancia B minúscula, C, D, E, F, F, G, y el que tienen que acordarse siempre es este campo de tolerancia. El que está pegado a la línea cero desde abajo y es la posición H. O sea que los campos para ejes van de abajo hacia arriba. Pero no son hasta H, pues son 27 posiciones. ¿Ya? Pero tienen que acordarse que es de abajo hacia arriba, H. La siguiente es la otra que tienen que acordarse, que es bien fácil. ¿Por qué? Porque esta es simétrica. Es la misma. O sea, si yo tengo 20 micras, que es la tolerancia, será más 10 menos 10. Esa es la posición J minúscula S. Y después vienen las demás hasta el extremo, que es la posición Z minúscula Z. Z minúscula C. Son 27. ¿Ya? Entonces, si yo dijese, o les preguntase, ¿qué posición de tolerancia? Posición de tolerancia. Estos ya se vuelven posiciones. Posiciones. Posiciones de tolerancia estándar. Tenemos para ejes, tenemos 27. Bueno, no es necesario acordarse la cantidad, pero saber que para los ejes van de abajo hacia arriba. Y de la que se tienen que acordar es que es H es pegada de abajo arriba a la línea 0 y JS es simétrico. O sea, significa que, fíjense, para esta posición de tolerancia que es simétrica, así sea eje o agujero, es JS. Porque ahora marco la línea de división y digo, ¿y cómo es para agujeros? Para agujeros es igual, solo que es de arriba hacia abajo. O sea, la A mayúscula, porque es agujero, va desde arriba, viene B, viene C, viene D, el H está pegada a la línea 0 desde arriba, H mayúscula. Fíjense, ¿no? Para agujero H mayúscula de arriba abajo y para ejes de abajo arriba. Y la posición JS que es igual simétrica. JS es igualita. Y de ahí igual, hasta ZC. Son 27 posiciones. ¿Ya? Todas mayúsculas, ¿no? En mayúscula. Entonces yo les pregunto, la posición que estoy señalando en este momento, ¿esa qué posición podría ser? Son letras del alfabeto, ¿ah? Claro, en inglés no hay ni la ñ, no hay ni la doble L, ¿ya? Pero por lo menos la D del agujero, del eje, perdón, esta posición, no podría ser ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, ni F, ni G, ni H, ni JS, ni K, ni K de repente, ¿sí o no? Tendría que ser más arriba, porque el alfabeto está hacia arriba. En cambio, la del agujero sí sé que es JS, que es esta, ¿no? Porque es simétrica. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces ahora lo que vamos a tener es que combinar, fíjense, supongamos 25 milímetros, que es la cota nominal, JS, que es la posición de tolerancia. ¿De quién estoy hablando en este momento? ¿Del agujero o del eje? Del agujero. ¿Por qué? Por la denominación que le dio J mayúscula. Porque está con mayúscula, SJS. Ahí estoy hablando. Si yo hablase del eje, tendría que ser 25 JS minúscula, ¿no? Ah, ya, muy bien. Estamos hablando del agujero, JS. El tema es que me falta el otro dato que es
la tolerancia. ¿Ya? Y vamos a ver cuál podría ser la tolerancia. Para eso yo tengo mi tablita. Ahí está mi tablita, miren. De 20 a 30, qué pena, no hay ninguna que tenga tolerancia de 20, ¿no? Ninguna, porque la 6 es 13 y la 7 es 21. O sea, la que más se acerque es la 7, pero 21 es número impar, está feo ese número. Pero supongamos que yo les diga que es 52. Es 52 su tolerancia. Entonces yo regreso acá y digo, miren, esto es, y la tolerancia para el agujero ese es igual a 52 micras. Entonces ustedes dicen, muy bien, yo tengo 25 milímetros su cota nominal y tengo la tolerancia de 52 micras. ¿Qué hago? Voy a mi tabla y digo, muy bien, el profe me dijo es 25, de 18 a 30 está acá, en esta línea está. Tengo que buscar, aquí está, 52 micras la tolerancia. Por lo tanto, el IT, ¿a qué es igual? La calidad dimensional, ¿a qué es igual? 9. A 9. Entonces, aquí ya completé el tema. Cuando yo te doy o a ti te dan esta cota, te dicen 25 milímetros de cota nominal, posición de tolerancia JS y calidad dimensional IT9. Y entonces te dicen, por favor, constrúyeme el esquema de tolerancias. Muy bien, vamos a ir al esquema de tolerancias. Nuevo archivo. Regresamos acá. Vamos a construir línea 0. Esta es la forma, la única forma que voy a aceptar cuando den su evaluación de representar el sistema de tolerancias. Esto se llama esquema de tolerancias. Esquema de tolerancias. Ya. Entonces, ¿qué vamos a mostrar acá? Vamos a construir el 25 JS 9. Muy bien. Solamente para el agujero, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es D mayúscula igual a 25 milímetros. Ya está. Muy bien. JS, ¿dónde va? ¿Cuál es la posición de JS tanto para agujero como para eje? Simétrica, ¿sí o no? La posición de tolerancia es simétrica. Nadie está midiendo esto, ¿ya? Nadie mide esto. Aquí está, es simétrica. Y lo voy a hacer, lo voy a completar bien, ya como debe ser. Aquí voy a borrar esta parte. Y cuando ya tengo definida, yo lo que hago es, escribo acá, esto es JS9. Muy bien. Entonces, veamos ahora. El JS9. Primero, la tolerancia es igual. Regresamos acá. Ya sabemos. 9, la tolerancia es 52 micras. Muy bien, entonces esto es lo que tengo que escribir acá. 52 micras. Estoy explicando la forma correcta de representar una tolerancia. ¿Ya? T igual a 52 micras. T sub D, si quieren, le ponen. Mejor le ponemos para que sea completo. Que sepamos que se refiere a un agujero. T sub D igual a 52 micras. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor acá? ¿Jóvenes? Sí. Más 26. Más 26 y menos 26. Correcto. Eso que digan ustedes más y menos está bien. Ya, más. Muy bien. Lo que pasa es que cuando son los valores máximos de la tolerancia con respecto a la línea 0, a eso las llamamos desviación de tolerancia. Y son dos. Aquí vamos a utilizar la nomenclatura
internacional para los agujeros ES y EI. Digamos que desviación superior y desviación inferior, ¿de acuerdo? Y si son ejes, sería E minúscula superior, E minúscula inferior. En realidad, esa E es del francés, ¿ya? Eso tomó del francés, ¿no? De écart superior, écart inferior, ¿no? O sea, peldaño, ¿no? En francés sería así. Así han tomado, así es en el sistema internacional. Por lo tanto, acá fíjense, el ES va a ser igual exactamente lo que han dicho ustedes, más, ¿cuánto era? 26 micras. Y acá sería E menos 26 micras. Y ya tienen en valor absoluto el valor de la tolerancia. ¿Está bien? Así lo expresamos. Esta es la forma correcta como vamos a ir construyendo el esquema de tolerancia. Profesor, disculpe, ese es para ejes, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ese? Ese mayúscula es para ejes, ¿no? Aquí está. No, estos son para agujeros y estos son para ejes. Minúscula para ejes, mayúscula para agujeros. Listo, Recuerda, profesor. aquí estamos tratando con un agujero, ¿sí o no? Claro. Ya. Entonces ese es. Va acorde a la, por ejemplo, si el JS es mayúscula, la mayúscula también le corresponde al agujero, ¿no? Obviamente. Si tú ves minúscula, no puede ser agujero, pues tiene que ser eje. ¿Está Listo. bien? Gracias. Sí, sí. Ya. Perfecto. Miren, ¿ah? Ok, ahora nos vamos acá al. Voy a hacerlo con verdecito, a ver si se puede. No sé si saldrá bien. Creo que no. O sea, vamos a ver. Un verdecito más oscuro ya. Entonces, aquí en el esquema, ¿qué tenemos? Este valor corresponde, estamos hablando de ejes, a la cota mínima del agujero. Y acá va a corresponder a la cota máxima del agujero, ¿sí o no? La voy a subir acá, D máximo. Pregunto, ¿a qué es igual la cota mínima del agujero? 24,974. 24,974 milímetros. Y la máxima es 25,026. 20,026 milímetros. Fíjense, en este momento lo que hemos encontrado es estos extremos son las cotas mínimas que yo puedo admitir a la hora de evaluar un objeto. Si yo dije, este objeto es 25JS9, ya, vamos a dibujarlo acá. Supongamos ese rodaje, ahí está el rodaje. Uy, me salió mal esto. Hay una forma acá de hacerlo más bonito. Creo que así, nada. Así es. Ya, ahí, ¿no? Y este es, ahí justo el interno, ¿no? Justo el interno. Ahí está el rodaje, ¿se acuerdan? Ya. Para nosotros, de hecho, no podría tomar este porque ya este hace de eje, este va a entrar en algún lado. Este es el diámetro nuestro. Este diámetro nuestro, este es D. Ese hace de D. O sea, cuando yo haga el control de calidad de la medición de este elemento, ¿con qué lo harían? A ver, ustedes que han llevado, he visto que han usado instrumentos de medición. ¿Con qué lo hacen? ¿Vernier? No sé, pues dígame, tú me preguntas, te pregunto, dime, ¿cuál sería? Vernier bien difícil, porque el vernier no te va a lograr Esta información procede de taller. Tendría que ser con un aparato que se llama micrómetro o Palmer, ¿no? ¿Han visto eso o no? ¿O han llegado solo a vernier? Solo a Vernier, profesor, en el laboratorio nos dieron. Claro, les mostré, creo, ¿no? El Palmer o el micrómetro es este. Micrómetro, ahí está. Este es el micrómetro, ¿no?
Ahí están, ¿ves? Estos son más precisos. Hay verniers precisos, pero estos son súper precisos. Estos son los verniers, mira, chiquititos. Tienen entonces, con estos elementos podemos evaluar qué tan preciso es. Entonces, yo voy a aceptar, cuando mida acá estos agujeros, voy a tratar de que la mínima esté entre 24,974 y entre 25,026. Lo demás no sirve, ¿no? Eso se entiende. Muy bien. Esta es una forma, entonces, de expresar los valores de una notación que nos han dado. Nos han dado primero esto. 25JS9, ¿no? Eso me dice. Construye el esquema de tolerancias. El esquema de tolerancias es esto. Pero ahí está la mitad de la nota nada más, ¿ah? Solo la mitad, ¿ah? ¿Cuándo es completo? El completo va a ser jóvenes, ¿ya? Cuando ustedes completen acá, entre paréntesis grandes, el valor, fíjense, el valor de la desviación, ojo, esto se llama desviación, estas de acá, superior y la desviación inferior en milímetros, con sus signos. Acá sería más 0, décimos, centésimos, milésimos, sin colocar unidades. Y acá sería menos 0, décimos, centésimos, milésimos. Ahí ya tiene su nota completa. ¿Ya? Este es el esquema que uno necesita. Obviamente para una medida individual. Nos falta todavía cuando es un ajuste. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Se entendió Claro, eso? claro. Muy bien. Vamos a construir la de un eje, por ejemplo, ¿no? Supongamos que nos dicen, nos piden, vamos a hacer el esquema de tolerancias, ya, de este de acá. Este tiene ya, el diámetro de acá. Vamos a ponerle D. Y supongamos que este diámetro sea, este era ¿cuánto? Chiquito nomás. Ya, le vamos a poner 73. 73. Ojo, ¿eh? ¿Qué hacemos, profe? Hacemos la línea 0. Vamos construyéndolo. Atentos y por favor me siguen y me preguntan. Ya. Esto es 73. D igual a 73 milímetros. ¿Y ahí qué me falta? Me falta la tolerancia y la posición. ¿Me entienden? Ya. Acá, bueno, acá no era el ejemplo de rodaje inicial, por eso nos hemos sacado con calidad 9. Pero si es rodaje, profe, yo asumo que la calidad es IT7, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, si la calidad IT7, yo ya puedo saber cuál va a ser igual, a qué va a ser igual la tolerancia. Vamos a tabla. Vamos a tabla, que está por acá. 73. Entre 50 y 80, calidad 7, 30 micras, ¿no? Entre 50 y 80, calidad 7, 30 micras. Correcto. Entonces acá, 30 micras. Y ahora, ¿qué me falta, jóvenes? La posición. La posición. O sea, yo en principio puedo elegir cualquier posición de tolerancia. En principio. Pero si es un rodaje, entonces estos tienen sus posiciones determinadas, pero no la tenemos. Supongamos, vamos a asumir, ¿ya? Vamos a ponerle acá, vamos a colocar acá, que va a ser el 73. Y a ver, le voy a agregar una posición, ya. Vamos a ver qué pasa con esta. T7. 7 es calidad. ¿T qué cosa es? La posición de tolerancia, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde busco T?
no he tenido problemas con JS porque JS es simétrica. Y yo sé que la coloco acá, ¿sí o no? Dígame, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido 25H mayúscula 9? ¿Dónde estaría la posición colocada? ¿Quién se acuerda? Abajo, No, abajo. arriba. Agujeros arriba, ¿ya? Los ejes abajo. O sea, si hubiese sido H mayúscula 9, entonces esta posición debería haber estado acá. Esa hubiese sido H, ¿está bien? Ya. Acá nos dicen T. Lo que pregunto ahora, para esta calidad o esta posición T, ¿dónde va a estar el campo de tolerancia? ¿Va a estar arriba o va a estar debajo de la línea cero? Debajo hacia la derecha. Siempre va a estar debajo, ¿por qué? Porque para agujeros va de arriba abajo, ¿sí o no? Acá es JS, después viene K, L, M, N, O, P, R, S, T. T está por abajo. O sea, T va a estar por acá, miren. Vamos a dibujarla, ¿ya? O sea, de hecho, sí sabemos que está abajo. Una ¿Ah? consulta, disculpe. Una consulta. ¿Los campos de tolerancia se hacen como escalerita? O sea, en forma diagonal. No, ¿O se hace no, uno no, arriba no, del no, debajo del otro, no. normal? No, mira, la voy a poner acá, a esta altura. Nadie está calculando si es coherente la medida, ¿no? De eso no nos preocupamos. ¿Ya? Pero sé que está abajo, pues, y está bien alejada, porque miren, después de JS viene K, L, M, N, o no hay, P, Q creo que hay, Q, R, S reciente, o sea, está bien abajo, pero no lo voy a poner bien abajo. Entonces, esto es T7. Lo único que sé es que esto, ¿cuánto vale esto? Es esto. 30 micras. Es lo único que sé, que esto vale 30 micras. Lo que yo no sé es cuál es la distancia desde acá hasta acá, ni desde la línea cero hasta acá. Eso es lo que tengo que buscar en este momento. Entonces vamos a buscar en las tablas. De hecho, esta ya no me ayuda porque esta solo me ayudó para determinar la tolerancia. Entonces, esto es la tabla para agujeros, ¿ya? Ahí está la tabla para agujeros. Vamos a ampliar un poquito, si ustedes ven. Nosotros es 73, ¿sí o no? O sea, nuestro está en el rango de 65 a 80. Aquí, en este rango está. O sea, no perdamos de vista. Me voy a alejar un poquito. Miren, aquí está T. T está acá. Y acá dice T. ¿Ah? Pero siempre hay que leer bien el campo de tolerancia, la tabla, ¿ya? Acá dice, miren, para una posición T mayúscula, estas se refieren a calidades, ¿ya? Vengan acá que dice grado, grado. Acá, por ejemplo, dice todos los grados, aquí dice algunos grados, y acá dice mayor a 7. ¿Mi calidad es mayor a 7? No es igual a 7. Entonces, miren lo que dice acá. Menores o iguales a 7 y desde P hasta ZC, claro, P está antes de T, ¿sí o no? Entonces hay que leer acá lo que dice. Dice, desviación superior iguales a las de las calidades mayores a 7, más el delta mayores a 7. O sea, vamos a ver. Mayores a 7 se refiere de acá sacamos el valor, T. Nosotros estamos en el rango de 65-80. Yo sigo por acá y justo está acá. T es 75, menos 75. Ya, ese es T. Ahora, el menos 75 siempre es, lo que está en la tabla son las distancias que hay. Las más cercanas a la línea 0. O sea, el menos 75 tendría que ser esta distancia. Esta de acá. Ya, este es el menos 75, pero no es menos 75. Esto lo estoy haciendo con otra cosa. Esto es lo que buscamos. De hecho es menos porque está debajo.
Pero dice, mira, pero si es calidad 7, no puedes trabajar con esos valores. Acá dice, mira, esto va a ser igual a la que tú tienes en la tabla de mayores de A7, que es menos 75, y le tienes que sumar un delta, más el delta según la calidad. ¿Y dónde está el delta? El delta lo tienen acá, al final. Ahí dice tabla de deltas. Para calidad 7, yo bajo y busco la que me corresponde. O sea, ya me perdí acá. A ver, vamos a ver, ahí está, 6580 está por acá, miren, 6580. Aquí está pegada esta línea, la nuestra era de 75, y acordémonos de ahí. Entonces, el delta que nos corresponde de acá es 11. calidad 11. O sea que lo que yo tengo que hacer acá es menos 75 más 11, que es igual a menos 64 micras. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo cómo lo hemos buscado o no, jóvenes? ¿Mm? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿qué es menos 64? Pregunto, sorry, pucha, nadie me ha dicho nada, jóvenes. Estamos hablando de ejes, ¿no? Este era eje. Profe, dijo agujero. Agujero dije, ¿no? Entonces sí, tengo que dijo. modificar acá, porque es agujero como este, ¿sí o no? Porque hemos dicho es siempre con mayúscula. Sí, allá me he confundido, ¿ven? D mayúscula y acá D mayúscula. Ahí sí, ya es un agujero. Ya, por eso era T mayúscula. Sí, acá le puse minúscula, está mal. Ya, entonces seguimos así. Claro, es menos 64. La pregunta que les hago es, ¿este menos 64 va a ser ES o EI? ES. Correcto, es la desviación superior, porque la inferior es menos. Entonces sería ES igual a menos 64 micras. Por lo tanto, la desviación inferior sería igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? Menos 94. Menos 94. Así de simple. ¿Cómo completamos esto? Completamos como les he explicado que debemos completar, jóvenes, ¿no? No colores, todo es blanco y negro con nosotros. Bueno, me sale esto. Esto sería el D mínimo, el diámetro mínimo, o la cota mínima admisible, que como ustedes ven acá va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a hacerlo con otro color. ¿Va a ser igual a cuánto? A 70 y cuánto. 72.906 ¿Segura? milímetros. Sí. Correcto. Esa es su cota mínima. ¿Y la cota máxima admisible va a ser igual a cuánto? De máxima va a ser igual. 73,0. No, 72. 72,936. ¿Coma cuánto? 936. 966. Correcto. 936 milímetros. Esos son sus valores. O sea, fíjense, si alguna medida del diámetro, bueno, ya, de D, que era agujero acá estaba hablando de un eje, esto no, ya, sale 73 como la nominal, ¿sirve o no sirve? Sería. No, no. No sirve, no puede servir. Y aquí podemos nosotros deducir de que efectivamente la cota nominal es una cota de referencia nada más. Tendrían que estar entre los valores de 72.906 y 72.936 para que sea válida esta medida. Cuando agarras tu
vernier o tu de precisión o tu micrómetro tiene que estar entre esas medidas, si no, no sirve. ¿No? Entonces, mitad de la nota ya está acá, me falta la otra mitad. La otra mitad es acá. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dicta? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Acá es la desviación superior y acá la inferior. ¿Cómo sería la superior? Menos 0,064. ¿Milímetros o ahí nomás? Ahí nomás, creo que se Ahí nomás. sobreentiende. No se les ocurra poner milímetros, jóvenes. Ahí yo soy muy eticoso en eso. ¿Eh? Y aquí sería menos 0,094. Voy a explicarles qué es lo que le interesa a quién. A nosotros en ingeniería nos interesa mucho esta notación. ¿Ya? Pero en el taller, si tú vas en el taller y cualquier empresa que va a fabricar algo le dice, ¿sabes qué? Por favor, le dices al operario, constrúyeme, por favor, el eje o el agujero tiene que tener esta medida. Lo que va a hacer es te va a mandar a rodar. Lo que te va a decir es, dime cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Él lo que necesita es esto. ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? Suficiente. Y él va a trabajar sobre esos valores, que son el máximo y el mínimo. ¿Me entienden? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a entrar ahora a ajustes, pero para ajustes vamos a hacer un break de unos 10 minutos. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profesor. Porque hoy día tenemos que terminar la parte de ajustes. ¿Ya? Entonces hacemos un break de unos 10 minutos y regresamos. ¿Ok, Roger? Roger. Ya, profesor. Ya, Está listo. aquí. Ahí está. Yo dije, Roger está haciendo otra cosa, Roger, ya no. Ok, gracias. Siguiente. Presente, profe. ¿No? Una tablet que no... Son gratuitas, jóvenes. Tolerar errores. Obviamente los errores se toleran, como ven ustedes acá, en función de las nominales, o sea, de las cotas nominales. Hablábamos muy vulgarmente del ejemplo del palo de escoba, ¿se acuerdan? Y lo comparábamos con un eje de una caja de cambios. Ya, igual. Si yo digo, bueno, mi dimensión es 25 exterior y diámetro exterior. Dependiendo del tipo, o sea, un error de 3, esa eterna relación entre los elementos que van a estar sobre 50 y aquí llega a 30.